Cuando muchos estábamos pensando en una nueva Nintendo Switch, en una Switch Pro, Nintendo lanzó una nueva consola, sí, pero que era prácticamente igual que la generación anterior por dentro, sin el rumoreado 4K o sin la tecnología DLSS. Eso sí, tras meses usando esta consola, te aseguro que se siente mucho más premium y sobre todo se juega muchísimo mejor. Si te pongo la Switch OLED en el modo televisor sin que la tengas entre manos, no te enterarías de que es una nueva consola. Todos los juegos de Switch que tengo, tanto físicos como digitales, van en la nueva consola. El menú va a la misma velocidad, las cargas tardan lo mismo, los juegos que rascaban siguen rascando y los que no, bueno, pues no. Tiene el mismo sistema Tegra personalizado de Nvidia y la única diferencia con el resto de modelos es que tenemos una memoria interna de 64 GB en lugar de la de 32 GB. Y sí, creo que se sigue quedando bastante corta a la mínima que compréis unos pocos juegos, sobre todo los que no son de Nintendo, ya que los de Nintendo pues están bastante optimizados en tamaño. Pero bueno, se agradece que haya más memoria y seguramente en cuanto compréis la consola o ya tendréis una tarjeta microSD o compraréis una para poder ampliar el almacenamiento. Así que sí, la experiencia jugando va a ser la misma y lo cierto es que aunque el disipador es más pequeño, no hemos tenido problemas ni de sobrecalentamiento ni hemos notado que el ventilador sople más fuerte que en otros modelos que ya tenemos en casa. Pero bueno, entonces, si la consola es igual por dentro, ¿por qué digo que es mucho mejor? Pues es que lo importante en este caso está en el exterior, y es que Nintendo Switch OLED está mucho mejor construida que el modelo base que teníamos hasta ahora. Cuando digo que está mejor construida me refiero al modelo de los Joy-Con separables, no al modelo Lite, que bueno, que es una consola que me encanta, es pequeñita y me parece súper recomendable. La consola en sí es más robusta, tiene un plástico de mayor calidad en la parte trasera, los rieles de los Joy-Con son nuevos y también parecen algo más resistentes, aunque esto no me ha gustado mucho porque sigue quedando algo de holgura y en general se siente un producto de una gama superior. En la trasera tenemos una textura más agradable que la del plástico de la anterior generación, aunque pues bueno, sigue siendo plástico. Lo que cambia de material es el soporte trasero para el modo tabletop, el sobremesa, y es que ahora es de metal, soporta varias posiciones y es mucho más robusta y resistente. No he podido probarla en un viaje en avión, pero la patilla de la anterior versión hacía que la consola se moviera pues en exceso y esa pestaña ahora, como te digo, es mucho más segura. Además, es difícil verlo, pero en la parte frontal tenemos dos patillas de goma que impide que la consola se resbale en una superficie. Este detalle tampoco estaba en el modelo original. Y por esa zona nos encontramos los altavoces. Han cambiado de posición para que el sonido haga el efecto que vemos en los portátiles, que es un rebote sobre una superficie para amplificarse cuando está en modo sobremesa. Suenan algo más alto, tampoco demasiado, pero sobre todo es un sonido más redondo y que tiene, creo, un poco más de pegada. Pero claro, la joya de la corona es la tecnología que da nombre a la consola y es la pantalla. Se trata de un panel OLED que sube de las 6,2 pulgadas del modelo original a las 7 pulgadas con resolución, esto sí que lo mantiene, 1280 x 720 píxeles. Al ser más grande y mantener los píxeles, pues evidentemente los dientes de sierra o los Yagis en todos los juegos son más evidentes, sobre todo aquellos que en modo portátil iban a resoluciones bajas. Pero la calidad del panel, sin ser el mejor OLED del mercado, sin ser el mejor que se podía montar, compensa sobremanera. Y lo hace porque comparando con el mediocre LCD anterior tenemos un mayor rango dinámico, un brillo con una media de 545 luxes, porque sí, nosotros medimos ese tipo de cosas para poder hablar con más propiedad, y tiene unos ángulos de visión que son muchísimo mejores que en los modelos anteriores. Los colores brillan en este panel y los juegos de Nintendo como Animal Crossing, Breath of the Wild o Mario Odyssey son una pasada, o sea, son increíbles. Ahora bien, hay algo que quiero dejar claro y es que todos los vídeos que estáis viendo se han hecho con la pantalla puesta en modo natural, y es que como en los móviles tenemos la posibilidad de elegir entre un modo estándar y un modo vivo. No me gusta, pero nada de nada, el modo vivo, ya que satura los colores en exceso, al menos en mi opinión, hasta un punto de que un personaje de Animal Crossing con camiseta blanca parece que se ha desteñido y tiene incluso tonos rosáceos. También quema algunas partes de la imagen en juegos muy brillantes y considero que eso no es lo óptimo. Yo te recomiendo el modo de color estándar, aunque evidentemente puedes jugar en el modo que te dé la real gana. Pero ojo, esto es importante, está la polémica del plástico de la pantalla, y es que el panel es de cristal, pero Nintendo ha puesto un protector de plástico encima. ¿Por qué? Bueno, pues la explicación es sencilla
y nos la encontramos hace ya unos meses en el canal de Jerry Rig Everything, y es que el cristal de la Switch es, bueno, de bastante mala calidad y si se rompe directamente estalla, pudiendo causar accidentes. Lo que pensó Nintendo es que en lugar de ofrecer un cristal mejor como el de todos los teléfonos móviles actualmente del mercado, bueno, actualmente y desde hace bastantes años, lo óptimo para esta consola era poner un protector de plástico que no debemos quitar y que evidentemente se raya si no tenemos bastante cuidado. Como te digo, no es lo óptimo y es una decisión pues que no comprendo cuando los nuevos componentes realmente no son tan caros, y creo que Nintendo se debería haber estirado un poco más aquí, la verdad. Pero bueno, ¿y la batería? Pues bueno, aquí tenemos la misma que teníamos en el modelo de 2019. Son 4319 mAh y la autonomía va a variar mucho dependiendo del juego en el que estéis jugando, evidentemente. Según Nintendo tenemos entre 4 horas y media y 9 horas de juego. Es un abanico enorme, pero es que no es lo mismo mover Celeste que Breath of the Wild. Ahora bien, y antes de terminar, la consola no llega sola y lo hace acompañada de un nuevo dock. Este dock parece realmente igual, aunque en un cambio de color, pero también tiene un par de cambios inteligentes. El primero es que la parte interna, donde introducimos la consola para tener el modo televisión y cargarla, tiene un acabado glossy para no rayar el plástico de la pantalla. En el modelo original esto no era así. Y la segunda es que uno de los USB trasero desaparece para dar paso a un puerto Ethernet. Esto es algo que agradezco muchísimo y agradezco que esté integrado y no tener que pagar por un adaptador aparte. Y al final tenemos una consola que sinceramente, pese a sus contras, que son algunos que ya hemos comentado, me ha encantado. Se siente muy bien entre manos, esas 0,8 pulgadas de más pues se agradecen muchísimo y la pantalla es un salto espectacular respecto al LCD anterior. Se escucha mejor, tiene más almacenamiento y que tenga puerto Ethernet pues seguro que es un punto importante para muchos de vosotros, sobre todo si jugáis mucho en línea. Y guiándonos por lo que tenemos entre manos y no los deseos que podríamos tener con un modelo Pro, estamos ante una Switch que en estos meses de uso me parece espectacular y muy en la línea de lo que hace Nintendo al final con sus portátiles, y es dejar para los años finales del ciclo de vida las revisiones con mejores acabados y más calidad. Como te digo, el rendimiento va a ser el mismo que tenemos en Switch desde 2017, pero la sensación a la hora de jugar en esta pantalla es que es incomparable si tenemos en cuenta las pantallas anteriores gracias al comentado buenísimo panel OLED. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo, aunque sé que la review ha salido bastantes meses tarde, pero es que hemos estado jugando un montón durante estos meses y hemos ido publicando otro tipo de reviews tanto en la web como en el canal. Como te digo, espero que te haya gustado, que te sea útil. Si estabas pensando en comprar ahora mismo una Nintendo Switch OLED u otro modelo, pues que veas los beneficios que tiene este nuevo dispositivo. Así que nada, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente análisis. Chao.